Buenos días, gracias por la introducción. Como bien dicho, yo trabajo para el Consejo de las Américas en Washington y creo que el Consejo de las Américas no ha tenido mucha incidencia en Nicaragua. Lo que queremos hacer es traer una perspectiva desde afuera sobre temas actuales de Nicaragua. Y en este panel tenemos un grupo de 4 expertos del sector privado, de bancos, que realmente pueden dar una perspectiva muy interesante sobre qué ha pasado en Nicaragua últimamente. La última vez que estuve en Nicaragua fue en 2006 y en los 10 años que han pasado yo he visto un cambio profundo en el lado de energía. Ayer con un grupo de nuestros anfitriones fuimos a Mayo a ver las turbinas eólicas. Realmente es impresionante, y esto ya se ha dicho en esta conferencia, qué es lo que ha pasado. Nicaragua, como todos los países de Centroamérica y el Caribe, depende mucho de la importación de petróleo desde afuera. De todas formas, Nicaragua ha visto una transición a energía renovable que ya toma casi más del 50% de la matriz energética y tienen metas para el 2020 de más de 80%. Y eso desde el punto de vista del Consejo de las Américas y del grupo de compañías de energía que nosotros representamos es una cosa muy positiva. Entonces, ¿por qué no empezamos con Carlos? Cada persona va a dar una intervención breve y después podemos tener una conversación y abrir a preguntas de la audiencia. Entonces, por favor, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Como ya lo indicaste, yo creo que los expertos comienzan de acá para allá. Yo soy el representante del Banco Interamericano y la idea sería traer algunas ideas generales y cómo estamos viendo estos temas. Creo que este es el primer evento que realizan como Cámara y me parece una iniciativa muy interesante que estén empezando a trabajar dentro del COSEP como Cámara con un tema que de alguna manera ha tenido, como todos saben, unos aspectos volátiles muy importantes y que hay que realmente trabajar con una estrategia para poder transformarlo realmente en uno de los pilares del crecimiento económico y social del país. Yo creo que en esto es importante tener un plan que vaya más allá de la coyuntura. Si nosotros nos fijamos algunos números, vemos que en febrero 2014 el precio a futuro que se vendía el petróleo para febrero 2015 era de $85, el precio real que se vendió en febrero de 2015 fue 58, y si vamos a febrero de 2015 a futuro se estaba vendiendo a 60 y en febrero de 2016 en realidad el precio estaba en 33. Entonces, en el tema de por qué esta reacomodación del precio del petróleo, creo que el choque de oferta que hablábamos recién es un tema que ha pegado mucho. En estos días, no sé, para los que siguen un poco la industria, ha tenido un accidente uno de los que se llamó en su momento el apóstol del fracking, que era McClendon, que tenía una empresa Chesapeake y que fue realmente en su momento, en 2005-2006, uno de los grandes impulsores de este sector. Hicieron grandes inversiones, principalmente en su comienzo orientado hacia el gas, y después poco a poco fueron ganando cada vez más eficiencia en esto. Hubo indudablemente como causa de todo esto una cierta renuencia de la OPEP de reconocer un poco lo que estaba pasando en el mercado, del mercado de la oferta. También la desaceleración de la demanda mundial por petróleo ha sido importante, y si vemos más o menos como en septiembre de 2014 el Fondo Monetario cambia sus pronósticos en cuanto al crecimiento en general, especialmente de China, y en ese momento realmente es cuando
la baja más aguda que tuvimos. Y en esto lo que podemos resaltar con relación a Nicaragua, que si bien es cierto, los commodities han bajado, se puede ver que los principales productos de exportación de Nicaragua no han sufrido la baja que ha sufrido el petróleo, lo cual es una buena noticia que hay que tratar también de ver cómo la estructuramos en la ecuación de aquí al futuro, ¿no? Aquí hablamos justamente un poco del tema del tema de la inversión en la energía renovable. Yo creo que y creemos que hay que aprovechar este momento para conseguir una energía renovable y tratar de obtener mayor eficiencia en los temas de energía renovable. En esto es importante mencionar una información que ustedes conocen. El 2015 fue realmente el récord mundial de la inversión en energía renovable. Hubo una inversión de 329.000 millones de dólares en todo el planeta en energía renovable. Y es interesante porque a pesar de la caída del petróleo, de todas maneras hubo un impulso muy grande de energía en la búsqueda de inversiones de energías renovables. Creo que todos tenemos que seguir trabajando en encontrar cuál es la mejor fórmula o la mejor matriz energética que podemos lograr. Y en eso ver cada país, y Nicaragua especialmente, ver cuál de las tecnologías en energía renovable y qué peso debía tener cada una de esas tecnologías. Y con base en eso, realmente entrar en un proceso competitivo. Porque el gran desafío que tenemos en este momento es lograr energía renovable que sea más competitiva. Todos sabemos, hemos venido cuando teníamos un precio del petróleo era una cosa, cuando tenemos ahora otro de petróleo es una buena oportunidad para justamente aprovechar en lograr. Y esto lo vamos a ir logrando si promovemos un proceso competitivo con base en la modelación de cuál es la tecnología, cuál es la combinación de tecnologías más apropiadas para Nicaragua y cómo tienen que participar. Germán, ¿nos puede dar un poco más la perspectiva en cuanto a Guatemala, Centroamérica, desde su punto de vista? Muchas gracias a todos. Quisiera primero agradecer a los organizadores del evento la invitación a participar. Quisiera decir que no creo ser un experto en el tema energético, más bien creo que soy muy perseverante, nada más. Es decir, he estado muchos años haciendo lo mismo y creo que esto pues me puede dar el título de perseverante, pero jamás experto. Me han pedido que hable de las perspectivas energéticas de Nicaragua frente al reto del mercado regional. Como todos sabemos, pues Centroamérica es una de las pocas áreas del mundo en que tiene un mercado multipaís. Pues hay otros ejemplos como en el famoso Nord Pool en el norte de Europa y algunos otros que no vale la pena decir. En el panel anterior, el comandante Arce dijo una verdad tan grande como una casa e igualmente incómoda. Y dijo que hemos invertido cientos de millones de dólares en el CIEPAC que no utilizamos. Y esto es cierto. La capacidad de trasvase del CIEPAC está siendo subutilizada, yo diría que a niveles marginales. Pero antes de quejarnos, primero tratemos de establecer cuáles son las causas del por qué el CIEPAC está siendo subutilizado. Y en mi opinión hay tres causas básicas. La primera es
el diseño original del concepto de mercado. Recordemos que el CIEPAC se originó cuando en los países centroamericanos no habían mercados eléctricos, sino lo que había era pues la integración anterior, que era compañías nacionales integradas verticalmente. Hoy tenemos en todos los países con mayor o menor grado de avance, con mayor o menor madurez, tenemos mercados, en algunos bastante más desarrollados que en otros, pero en general podemos decir que hay esquemas de mercado. En ese diseño original se percibió o se concibió el mercado eléctrico regional como intercambio entre países, porque en ese momento empresas eléctricas era equivalente a países, mercados era equivalente a países. Hoy ya no es cierto eso. Hoy tenemos un sinnúmero de participantes, de agentes, de compañías interesadas o compañías capaces de hacer transacciones. Solo en Guatemala hay más de 60 generadores individuales que tienen capacidad de tener operaciones en el mercado. Entonces, ese modelo pues no funciona así, no puede funcionar así. Tiene que regresarse a un esquema o reinventarse al esquema de que las transacciones la hacen agentes privados entre sí y no países ni mercados. La otra causa de que no funciona, creo yo que es la falta de una visión regional. Si bien me atrevería a decir que las instituciones creadas dentro del CIEPAC son funcionales y son las que deben ser, es decir, hay 3 organizaciones básicas, la organización política, que es el CDMER, el regulador, que es la CRIE, y el operador de mercado, que es el EOR, digamos que son las que deben ser. Creo que quitando al CDMER, que es un ente político y que esa es su función, ser político, las otras se han vuelto políticas sin serlas. Es decir, su necesidad es de que sea una tecnocracia regional y no una burocracia política, sino que sea una tecnocracia regional, con visión regional. Esto quiere decir que, tomemos el caso de la CRIE. La CRIE es el regulador y que tiene un delegado por cada país, ¿correcto? Sin embargo, ese delegado va a ese ente que se supone que es regional, ese delegado de cada país va a ese ente a defender la posición de su país y no la posición del mercado regional. Similar pasa en el EOR, son delegados de países que van a defender posiciones nacionales. Debemos dar un salto cualitativo y volver a esas instituciones de visión regional. Y la tercera causa, creo yo, que está implícita en la segunda, es la burocracia regional. O sea, hemos creado una burocracia que lo importante no es que sea funcional, sino que sea o que vele por el desarrollo del mercado.